Saludos amigos cinéfilos, vamos a hablar de la película El apartamento de Billy Wilder. Un clásico memorable, una de las mejores comedias de todos los tiempos, una comedia que bordeaba los terrenos de la tragedia para contarnos la vida de dos solitarios para quienes el mundo parecía no estar hecho. Aunque la unión de esas dos almas perdidas de Nueva York lograban recuperar la autoestima perdida. Uno de los mejores retratos del mundo urbano de Nueva York que podría servirnos para cualquier ciudad del mundo hoy en día. De hecho, un mundo en el que ahora estoy viviendo, el de la comida precocinada, el del mando a distancia, el de la soledad de un apartamento y el del estrés. Quizás la película que más influyó en Woody Allen, sobre todo por Manhattan. Existen similitudes entre el traveling final del apartamento y el de la película de Woody Allen. Aunque el director neoyorquino hace una escena más larga y un distinto posicionamiento de la cámara. El apartamento es un ejemplo también de la genialidad inclasificable de lo que pueden llegar a ser algunos cineastas, como Fellini, el propio Woody Allen o García Berlanga, por citar uno español, con una combinación perfecta de melodrama, comedia y puro existencialismo llevado a la gran pantalla. Yes, I know. I like it that way. Makes me look the way I feel. The winner is The Apartment. Con El apartamento ese año Billy Wilder lo lograba todo, el prestigio de la crítica, el éxito de la taquilla y los premios. De hecho, en sus 5 Oscars se encontraban los de mejor película, mejor director y mejor guión, es decir, era la primera vez que una misma persona recibía 3 estatuillas. Mientras que como director supo aunar el talento de la dirección de Lubitsch, la llamada puesta de escena invisible de Howard Hawks y fue un auténtico maestro en la escritura de guión. El apartamento comienza con un estilo documental en donde se aprecia una panorámica de Nueva York para centrarse en una gran empresa con una imagen parecida a la de una colmena. Inmediatamente nos centramos en uno de los empleados de la planta 17, una sala diáfana en donde cientos de empleados se apiñan en largas filas, una de las escenas más emblemáticas de la película. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Woody. Estoy en la compañía desde hace 3 años y cobro $94.70 por semana. Nos encontramos con la degradación del ser humano en un entorno laboral. Los consentimientos no ya cobardes sino obligados a consentir por quien está bajo un superior en el escalafón de mando de cualquier puesto de trabajo. Una bajada de pantalones que tiene como mejor representante a este don nadie, cuyo personaje logrará un ascenso en la empresa no por ser un trabajador abnegado sino por un pequeño detalle. Convierte su casa en un picadero, en donde sus jefes se encuentren con sus citas amorosas. Tenemos que irnos. ¿Por qué tan pronto? No lo tomes así, preciosa. Es que le prometí al dueño del apartamento que nos iríamos a las 8 en punto. ¿Qué dueño? ¿De quién es el apartamento? Vamos a ¿Y ver. eso qué importa? De un pobre diablo de la oficina. La idea original parte del clásico de David Niven Breve Encuentro, en la que unos amantes se daban cita en el domicilio de una tercera persona. En el film del cineasta británico este personaje aparece anónimo en la historia y sobre él Billy Wilder decidió construir su propia película. La película cuenta con 3 personajes principales. Fred McMurray, el alto ejecutivo dispuesto a todo por conseguir unos objetivos amorales. Jack Lemmon, el oficinista que se dejará pisotear con el fin de llegar a ese piso 27. Y la romántica ascensorista Shirley MacLaine, que se emociona ante una canción tocada en un local de mala muerte, como homenaje de Casablanca. También observamos a esos ejecutivos caraduras como aquel que se presenta con una botella en la mano el día de Navidad en ese Volkswagen, que debía ser incomodísimo. Pero con esos detalles Billy Wilder hacía una reflexión moral de lo que se entendía como el sueño americano de aquella época. Si nos enfadamos, lo vas a lamentar más. ¿Eso es una amenaza? Te hemos ayudado a subir y podemos ayudarte a bajar. Pero con esos detalles Billy Wilder hacía una reflexión moral de lo que se entendía como el sueño americano de aquella época.
La verdad es que se trata de una crítica mordaz, porque la idea que nos da la película es que el resto de los directivos también serían los Z-Busters de su tiempo. En una escena, a su compañero de mesa le asombra la rapidez en su ascenso si él llevaba 18 años en la empresa. ¿De qué se trata, Baxter? ¿Es que van a ascenderte o te despiden? ¿Hacemos una pequeña apuesta? Llevo aquí el doble de tiempo que tú y nunca me... $1. ¡Aceptado! De hecho, la historia va dirigiendo al espectador para que comprenda que este ascenso es parte de ese sueño americano por fin alcanzado, tener un despacho propio con tu nombre en la puerta. Como también retrata el más característico de este tipo de clases sociales, las infidelidades de los altos ejecutivos. Quedémonos con esa secuencia en el restaurante chino, un diálogo memorable. No reanudemos lo que no puede ser. Ya empezaba a olvidarme de ti. No lo creo. Escucha, chef. Fueron 2 meses maravillosos este verano, pero ya pasaron. Eso suele suceder. La esposa y los niños se van de veraneo y el jefe se divierte con su secretaria, con su manicura o la ascensorista. El programa de festejos termina en septiembre. Y adiós. Los niños vuelven a la escuela, el jefe vuelve a su esposa y la chica. Este pescado era más gustoso antes. De hecho, este retrato tan claro del adulterio hizo que la película no fuese acogida de la misma forma por toda la sociedad americana. Si muchos empleados de las grandes empresas se vieron reconocidos por el largometraje de Billy Wilder, los más conservadores lo consideraron amoral e incluso pornográfica. Hasta se cuenta la anécdota de que al interpretar a un personaje de adúltero, Fred McMurray pondría en riesgo su carrera en la Disney. La ciudad de Nueva York y en concreto la zona de Manhattan parece ser otro de los personajes de la película. Nueva York fue la ciudad que hechizó a Billy Wilder, que la consideró el segundo Berlín. Allí encontró el escenario que le permitía mostrar el aislamiento dentro de la multitud. De hecho, es un retrato muy acertado de la vida en la gran ciudad, que vendría con los años 60, dejando atrás la radiografía que hizo de la tentación vive arriba. En aquella ocasión se iba al cine a ver películas de monstruos, en pleno calor veraniego y con guiño al mundo de la televisión. ¿No le ha gustado la película? A mí sí, pero es una pena que acabe así el monstruo. Qué triste. ¿Lo siente por el monstruo? ¿Qué quería, que se casara con la chica? Daba la impresión de que es malo, pero en el fondo no es tan malo. Creo que le faltaba un poco de afecto, es decir, saberse amado, deseado, necesitado. Qué interesante punto de vista. ¿Nota la brisa del metro? ¡Qué sensación! Un ejemplo en el apartamento lo encontramos en una escena en la que Jack Lemmon no podía volver a su casa porque estaba ocupada. Fuera hacía un frío gélido. La acción transcurre en el famoso Central Park donde, temblando, el personaje se pasea hasta sentarse en un banco del parque. Una película que llega a ser el colmo de la soledad cuando se pasa el rato en la calle porque tiene el apartamento ocupado o cuando intenta ver la televisión, aunque constantemente le interrumpen la publicidad. Una publicidad, dicha sea de paso, que puede resultar incómoda con ese muslo de pollo en la mano. Pero antes, un nuevo consejo de la segunda firma patrocinadora. Amigos, ¿se les descarnan a ustedes las encías? La película de Billy Wilder llega a ser una comedia muy negra, nada del optimismo de Irma la Dulce, por ejemplo, también con la misma pareja protagonista. Por estas concesiones de la historia o por constantes referencias al tema del suicidio. El detalle más interesante lo encontramos en la secuencia de Shirley MacLaine en el baño, cuando relacionamos el bote de pastillas con el billete de los $100 de su bolso. Una de las secuencias más destacadas es aquella en la que se desarrollaba la fiesta de la Navidad. Los empleados masculinos borrachos caían sobre las empleadas femeninas borrachas, e incluso se producía un número de striptease, en el mismo lugar donde el resto del año se llevaba a cabo un trabajo de hormigas. También vemos como el guión es perfecto al sacarle punta de todas las situaciones. Ese vecino que cree que el personaje de Jack Lemmon
es un superhombre que debería donar su cuerpo a la ciencia, sabiendo de él que es tan poquita cosa. ¿Mi cuerpo? Me temo que iba a defraudarles. Buenas noches, doctor. O ese momento con el mismo personaje en que le iba a pagar y le dice que no va como médico sino como vecino. Doctor, quizá no volvamos a vernos. ¿Cuánto le debo por atender a la señorita Kubelik? Deje. No vine como médico, sino como vecino. En el bar de la película, el apartamento, se desarrollan algunas escenas significativas. Por ejemplo, vemos el detalle de los martinis. Podemos contar hasta 7 martinis por las aceitunas y los palillos, quizás como un homenaje de la película Días de vinos rosas, e incluso del propio director. Billy Wilder era un gran bebedor de martinis. ¿Tiene familia? No. En una noche así es realmente espantoso entrar en un apartamento vacío. He dicho que no tengo familia, pero no que mi apartamento esté vacío. O la chica que se ha ligado en el bar, que empieza a citar a Fidel Castro. ¿Te gusta Castro? Quiero decir, ¿qué opinas tú de Castro? ¿Quién es Castro? ¿Quién va a ser hombre? Ese tío de Cuba, el de la barba. ¿Qué le ocurre? Pues que por lo visto no tiene ni nociones de educación. Le escribí una carta hace 2 semanas. Pero si me tuviera que quedar con algo de la película, sería la interpretación de Shirley MacLaine, en donde la actriz borda su personaje. ¿Qué ha hecho con su pelo? Me ponía nerviosa y me lo he cortado. He hecho mal, ¿verdad? No, le queda muy gracioso. La joven Shirley MacLaine, con su pelo corto, la sonrisa y su expresión despreocupada, anunciaba a la mujer de las 2 siguientes décadas. El cine clásico ha plasmado la influencia que ha ejercido la mujer desde un segundo plano. ¿Cómo entender qué bello es vivir sin la figura discreta de Donna Reed, la mujer de Jane Stewart? El peso de Carole Lombard en To Be or Not to Be, o la matrona napolitana en Rogo y su hermano de Luchino Visconti. En este sentido, ¿no es Shirley MacLaine el motor del apartamento? El personaje femenino de Frank Kubelik corresponde a las mujeres protagonistas de la primera etapa del cine de Billy Wilder, delicadas y femeninas como la Audrey Hepburn de Sabrina o la Shirley MacLaine del apartamento, incluso de Irma la Dulce. Los hombres se rendían a sus pies y ellas sacaban de ellos lo mejor de sí mismos, Bogart en Sabrina o Jack Lemmon en el apartamento. Al comienzo de la película vemos a un Jack Lemmon histérico, nervioso, como si estuviera sobreactuando. Y cuando el personaje se da cuenta que puede dar algo a alguien es cuando empieza a tranquilizarse. E incluso podemos ver cómo un puñetazo es un signo de felicidad. No solo el personaje de Jack Lemmon va sufriendo una transformación, sino el propio apartamento. Deja de ser ese sitio gris y solitario, donde el pobre hombre ni tan siquiera podía ver la película, a causa de la publicidad. Y las cosas empiezan a tener sentido. Las velas, las raquetas de tenis. En uno de los detalles más divertidos de la película se ve cómo está preparando unos espaguetis con una raqueta de tenis. Mientras se ve cómo está preparada la mesa, ella está encendiendo una vela e incluso llegan a brindar. Claro que estaba más joven que ahora, chichi. Uno de los momentos geniales de la película es esa forma de mostrarnos el final. En el restaurante chino donde Fred McMurray se vuelve y el personaje Shirley MacLaine ya no está. Le sigue un traveling con la llegada al apartamento de Jack Lemmon y ese sonido que le parecía como si se tratase del suicidio de un solitario. Se cuenta la anécdota de que en el despacho donde él trabajaba había un cartel que ponía «¿Cómo lo haría Lubis?». Decía el propio Billy Wilder que con estas ocurrencias se acortaba el relato haciendo avanzar la historia. Como el ascensor, con el personaje del ascensorista Frank Kubelik, el interpretado por Shirley MacLaine. Gracias. ¿Qué le parece si hablo con el señor Sheldrick para que le dé un empleo mejor? La podrían nombrar jefa de ascensores. Hay muchas ascensoristas más antiguas que yo y que merecen ese puesto. No es problema. O como metáfora para ascender en la empresa. Hay que trabajar durante muchos años para llegar al piso 27. Pero bastan 30 segundos para llegar a la calle. ¿Entiende? Y lo mismo sucede con una multitud de detalles. Detalle del espejo con el que Billy Wilder demostraba el mayor cinismo en sus guiones que Von Stroheim e incluso del famoso toque Lubis de Ernest Lubis, ambos maestros del director. El espejo está roto. Sí, lo sé. Y no me disgusta. Así me veo tal como me siento.
Con estas sutilezas, el espectador descubría que la imagen que se tenía Kublai estaba rota tanto para ella como para los demás, pero sobre todo revelaba al personaje de Jack Lemmon que ella era quien iba a su apartamento con su jefe. Felices Pascuas. En estas oficinas flota una llave muy sospechosa que va de Kirkeby a Vanderhoff a Eichelberger Jadowicz. La llave de cierto apartamento. Deposite la llave. Y deme su dirección. El detalle de la llave, que juega un gran papel en el apartamento, me recuerda a una película anterior de Carlos Red, con William Holden y Sophia Loren como protagonistas, que se llama precisamente La llave. Al final, el personaje de Jack Lemmon entregaba la llave, lo que significaba dejar a un lado el servilismo, y lo hacía sin importarle quedarse sin trabajo y sin dinero.